Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar presentes y puntuales. Sé que estamos empezando a la hora, pero estamos tratando de empezar ya puntualmente. Y como ustedes saben, grabamos estas sesiones también para que se queden en el acervo de la universidad y de Todo por EMI y las personas lo puedan visitar posteriormente. Entonces, eh, dicho eso, me da muchísimo gusto recibir esta tarde a la doctora Marcia Iriart. La recibo con mucho cariño a nombre de Alelí Velázquez, la directora de Todo por EMI y del Instituto de Investigaciones Biomédicas. La verdad es que para mí, y se lo comentaba hace un momento antes de entrar a la sesión, Marcia es una persona entrañable por diferentes razones, porque ha sido un modelo como investigadora, pero también como mamá y también como mujer y también como directora del instituto. Entonces, para mí es un placer presentarla el día de hoy y les voy a leer brevemente su semblanza antes de pasar a, perdónenme, a su conferencia. La doctora Iriarte es médica cirujana de la UNAM, maestra en ciencias y doctora en ciencias en fisiología y biofísica del Centro de Estudios Avanzados del CIMVESTAB. Realizó la tesis doctoral y una estancia postdoctoral en la University of Pennsylvania en Filadelfia. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Instituto de Fisiología Celular de 2009 a 2017. Es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM desde el 2021, lo cual es una enorme distinción. Es profesora de Fisiología Humana desde hace 49 años en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha dirigido múltiples tesis de posgrado de licenciatura y también de maestría. Su trabajo principal desde 1986 ha consistido en el estudio de la fisiopatología y desarrollo de las células beta pancreáticas, así como la regulación de la secreción de insulina en la salud y más tarde en su carrera en el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2, temas de los cuales nos hablará el día de hoy. Entonces, bueno, pues sin más, le agradezco otra vez a Marcia que esté aquí. Yo estaré dando entrada a mucha gente que se está uniendo. Marcia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Angélica. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y pues tú me dices, Muchas gracias. Sí, adelante. Si quieres, si tienes una presentación y quieres compartirla. sí, voy a compartir una presentación. Ujú. Ahí se ve. Perfectamente. Muy bien. Aquí me sale un letrero. Lo voy a poner de este lado. Sí, no te preocupes. A ¿Ustedes ven nosotros el no, letrero? No, no lo no, a ven. nosotros no nos Ah, aparece, no te preocupes. perfecto. Yo le pregunté a Angélica que, como para quién era el público de esta charla. Y me dijo que pues más o menos eran de todas las carreras, más o menos de nivel de licenciatura o de prepa, y creo que a lo mejor algunas partes por quienes estoy viendo en pantalla, pues va a ser muy elemental, porque pues decidí explicar muchas cosas que probablemente muchos de ustedes ya saben, pero es mejor darle un repasito y que todos nos entendamos. Eh, bueno, pues yo voy a hablar de lo que resulta amargo del exceso de azúcar en la dieta. Eh, ¿Y esto por qué? Porque durante mucho tiempo se pensó que el exceso de azúcar era, bueno, siempre se ha pensado que no es bueno, pero que no era lo principal para producir cambios metabólicos suficientes como para tener como para provocar un síndrome metabólico que vamos a ver un poco después qué es y sus complicaciones, que una de ellas puede ser la diabetes. eh, pero nosotros quisimos ver si realmente una dieta alta en azúcar
podía causar síndrome metabólico en ratas de laboratorio y día con día es más claro que los refrescos y la dieta alta en azúcar, pues es deleteria para el organismo. Y lo que acaba pasando es que hay un exceso de azúcar afuera de las células, pero las células se quedan empobrecidas y no pueden tener un metabolismo adecuado. Entonces, bueno, les voy a presentar primero cosas muy generales y después les voy a presentar algunos datos de laboratorio de donde yo estudio el síndrome metabólico y nada más quiero decirles que todo lo que les voy a presentar pues los experimentos pues fueron realizados por mis alumnos y yo trabajo con la doctora Miriam Velasco, que ella es otra investigadora que trabaja en los mismos temas que yo, y con la bióloga Carmen Sánchez Soto, quien es la técnica académica del laboratorio. Ha habido otros colaboradores como Rosa Ortiz Guidobro y el doctor Carlos Darqué, que ahora están en biomédicas y en la Facultad de Medicina, respectivamente. Y que siempre para todos nuestros trabajos de laboratorio, pues hemos estado apoyados por la UNAM, por la Dirección General del Personal Académico y también por CONACYT o ICECITI. Bueno, pues diciendo todo esto, vamos a entrar en materia. A mí siempre me gusta entrar en materia con la evolución de el mono, en este caso en mujer, porque siempre viene la evolución del mono en hombre y pues las mujeres nunca aparecen, pero también nosotros evolucionamos igualito que ellos. Y si ustedes buscan en los libros, pues casi todo viene referido al Homo sapiens como hombre. Entonces, bueno, como todos los problemas metabólicos son distintos, ligeramente distintos en el hombre que en la mujer, pues yo voy a poner énfasis en eso también. Entonces, aquí vemos que en la evolución del mono, aquí tenemos ya no me gusta decir una mujer primitiva porque, bueno, cada quien fue evolucionando hasta donde pudo y no sabemos bien, faltan por ahí eslabones, pero en esta evolución, pues las mujeres y los hombres pues iban por la vida recogiendo frutas, hierbas, insectos, comiendo lo que se iban encontrando. Y de repente pues iban a cazar y pues llama, como por acá, ya el Homo erectus, el Homo sapiens, iba a cazar y entonces tenía carne por un tiempo y seguía comiendo frutas y lo que se encontraba, pero pues bueno, ya el cazar un animal y comer su carne, pues era un festín y somos, por definición, omnívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que comemos de todo, ¿sí? No nada más comemos frutas y verduras. Es una mentira clásica que nuestros ancestros no comían carne. O sea, claro que comían carne cuando podían, no comían carne todo el tiempo como nosotros, ¿no? Porque nosotros, en lugar de ir a cazar aquí al mamífero, pues vamos a cazar al súper y tenemos muchísimas cosas de dónde escoger y muchas de ellas que son alimentos ultraprocesados, que tienen muchas cosas que no sabemos ni qué son, que tienen muchos azúcares y grasas raras, y que bueno, tenemos realmente abiertas las tiendas 24 horas, podemos comer todo lo que queremos durante todo el día, o bueno, no exactamente, pero pues generalmente si tenemos hambre todo el día, pues podemos todo el tiempo estar comiendo, a diferencia, eso sí, de nuestros ancestros que tenían que ir a cazar para tener otro tipo de alimentos que no fueran las hierbas y lo que se iban encontrando en el camino. Entonces, de seguir aquí, en esta caricatura lo que vemos es que las raciones de lo que comemos cada vez son más grandes y comemos pues de manera desordenada alimentos procesados y vamos subiendo de peso, ¿sí?
a principios del siglo pasado, del siglo XX, pues no había mucha obesidad en el mundo, pero a finales del siglo XX ya empezó a haber una epidemia de sobrepeso y obesidad, y si seguimos así, pues vamos a llegar a ser el Homo obesus, porque si ustedes ven las noticias de los últimos días, pues ya el 70% de la población mundial está en sobrepeso u obesidad. Entonces, esto quiere decir que ya la mayor parte de las personas están o estamos en sobrepeso o obesidad. Y pues esto es algo estadístico. Entonces, eso quiere decir que ya es lo normal, entre comillas. Y ahorita vamos a ver por qué no puede ser lo normal. Aquí nada más quiero hacer énfasis en esta encuesta de Ensanud que, que es de 2022, donde vemos aquí el sobrepeso y la obesidad en la niñez, en la adolescencia y en los adultos. Y vemos que pues se presenta tanto en las mujeres como en los hombres y a todas las edades. Realmente nosotros llevamos una competencia cercana con Estados Unidos a ver quién tiene más niños obesos y adolescentes obesos o en sobrepeso. Y no queremos combatir al niño que está gordo, queremos combatir que tenga tales costumbres que esté gordo, ¿sí? Hay algunas cuestiones de salud que nos podrían dar una obesidad por otras enfermedades. Entonces tenemos que estudiar a los niños que tienen tendencia a engordar y ver, bueno, si están haciendo suficiente ejercicio o si están demasiado tiempo en pantallas, que ya se ha hablado mucho de todos los problemas que pueden tener los niños que están expuestos a pantallas desde muy chiquitos y que no saben jugar y que están todo el tiempo sentados. Y los adultos, pues muchos somos pues muy sedentarios y estamos en las pantallas prácticamente todo el día. Entonces, pues sí debemos buscar tiempo para hacer ejercicio y para tener una vida más activa de movernos, porque lo que no tenemos tiempo es de estar en sobrepeso o obesidad. Aquí tenemos visto esto de otra manera que creo que es más clara en el sobrepeso y la obesidad durante la niñez. Vean que casi el 40% de los niños y de los adolescentes están en sobrepeso y obesidad, y el 73,5% de los adultos hombres están en sobrepeso o obesidad, y el 76,8% de las mujeres. Entonces, pues esto llega a ser muy grave porque el organismo no funciona muy bien en sobrepeso y obesidad. Y no solamente tenemos este tipo de sobrepeso y obesidad en los humanos, sino también eso lo tenemos en los animales que están cerca de nosotros. O sea, realmente hay una cantidad de factores genéticos y epigenéticos, que son estos factores que no se heredan por medio de los genes, sino más bien cómo se leen los genes. eh, y bueno, se ha visto, por ejemplo, que en las madres desnutridas, pues es más probable que en sus niños se expresen genes que hacen que todo lo que nos comemos se ahorre. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si comemos mucho, pues vamos a engordar, vamos a estar en sobrepeso o vamos a tener cuando menos esa tendencia al sobrepeso y la obesidad. Esos serían los factores, los genéticos, bueno, porque nos vienen en los genes, que no es un solo gen, sino muchos genes. Los epigenéticos, que son estos de cómo se lee los genes. Y también, por ejemplo, la microbiota, que también apenas estamos empezando a ver bueno, ya llevamos muchos años tratando de ver cuál es esto que se llamaba bueno, que sabemos que existe desde hace mucho tiempo y que son todos los microbios que viven dentro de nosotros. Algunos microbios, algunas bacterias son
pues bueno, son benéficas y, y algunas no tan benéficas, pero sí son parte de lo que antes llamábamos flora intestinal. Entonces, dependiendo también de esta microbiota, y esto pues no les voy a hablar demasiado, pero ténganlo en mente, pues depende que nuestro peso en, en todas las edades. Y también factores ambientales como, bueno, lo principal es la dieta, pero también, por ejemplo, contaminaciones como plásticos, arsénico, etcétera, también pueden producir esta proclividad a tener obesidad y sobrepeso. Y lo malo es que esto nos aumenta la probabilidad a tener otras patologías. Entonces ahora se dice, no, pues hay mucho cáncer, mucha diabetes. Pues sí, este sobrepeso y obesidad provoca que haya una mayor susceptibilidad de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Y siempre me gusta mostrar a Botero porque Botero dice que nunca pintó a nadie gordo, pero bueno, aquí vemos que le gustaban mucho las curvas y vemos los factores genéticos y epigenéticos, porque la señora que trabaja aquí ayudando a la familia, pues también digamos que tiene mucha, que bueno, diríamos que está en sobrepeso, al igual que la mamá y el papá, y bueno, aquí depende también cómo aprendamos a comer y qué comen nuestros papás para ver qué comemos nosotros como niños y qué estamos dando como la herencia de estas costumbres, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos que, bueno, ¿qué pasa cuando nos caemos? Por ejemplo, cuando somos chiquitos y nos caemos, un bebé. Pues llega la mamá y le da una paleta para que no llore. ¿Qué pasaría si le diéramos un brócoli en lugar de una paleta? Pues no sé, la verdad no sé si se lo comería, porque el sabor dulce también es muy complejo, esto de la regulación de lo que comemos y del peso. Y nos gusta más el sabor del dulce que el sabor del brócoli. Hay muchos adultos que no se reponen del sabor del brócoli y no lo comen, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si le diéramos menos peso a los dulces y más peso a qué rico comer verduras y frutas. Yo tengo una nieta que tiene una mamá que es un poco estricta en su alimentación y le gusta muchísimo la fruta, le gusta más que los dulces. Y bueno, y la fruta es dulce. Entonces, si los enseñamos a comer con el dulce que ya tenemos dentro del ambiente, pues a lo mejor vamos a poder prevenir un poco este tipo de patologías. Entonces, lo que les contaba era que este gatito que nosotros usamos en los emojis, pues sí tiene su modelo. Este es el gato que era modelo de este gatito. Y entonces, pues vemos que también nosotros a los perros y a los gatos los queremos mucho y les damos de comer galletas y dulces y todo lo que estamos comiendo nosotros. Y pues pobres gatos y perros, porque nunca había habido tanta diabetes en el reino animal cercano a nosotros como ahora por el exceso de comida. Entonces, bueno, acuérdense, siéntense menos y vivan más. Bueno, entonces esto está un poco elemental, pero lo vamos a pasar rápido nada más para recordarlo. Nosotros obtenemos la energía de lo que comemos, y se acuerdan que pueden ser los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y que esto puede romperse en polipéptidos, aminoácidos, las proteínas, aquí polisacáridos y monosacáridos, aquí lípidos, las grasas que se rompen en ácidos grasos y colesterol y se almacenan como triglicéridos. Todo esto lo podemos almacenar en distintos órganos, y la glucosa es el azúcar más simple y más abundante en la naturaleza. Y la sacarosa, por ejemplo, pues está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Y entonces hemos escuchado que muchos de los refrescos y mucha de la comida que estamos teniendo al alcance, pues está endulzada con fructosa. Y la fructosa, pues produce muchos
problemas metabólicos cuando está en exceso. No la fructosa de la fruta, porque esa va mezclada con otros azúcares y con fibra, que esa no la podemos digerir y es muy necesaria para la sobrevivencia de una microbiota sana y, eh, y bueno, no lo veríamos como un exceso, pero hubo un tiempo que los refrescos se endulzaban con pura fructosa porque pues les parecía más fácil producir fructosa y era una fructosa enriquecida que da la casualidad que llega más fácilmente a convertirse en una grasa. Entonces, en los humanos hay varias formas de almacenar energía. La glucosa se almacena como glucógeno, por ejemplo, en el músculo y en el hígado, pero los almacenes no son muy grandes porque la glucosa es soluble en agua. Entonces, eh, pues estos almacenes son los primeros que se usan cuando no comemos, pero la mayor parte de nuestro almacenamiento es en el tejido adiposo en forma de grasas, ¿sí? Y el tejido graso o adiposo, cuando comemos demasiado, las células se hacen grandes y tienen gotas de grasa. A veces son una sola gota de grasa con una membrana delgadita con el citoplasma pegado y esta grasa de las células que se vuelven muy grandes no funcionan muy bien. El tejido graso no solamente sirve para almacenar grasa, sino que también produce una serie de mediadores químicos, que ya vamos a ver, que les dicen adiposinas porque vienen del tejido adiposo, pero en realidad todas son mediadores químicos como las hormonas, y estos mediadores químicos algunos son inflamatorios. Y algunos, por ejemplo, nos dicen a largo plazo cuánto debemos comer. Sin embargo, si el tejido adiposo se hace así como les contaba, y ahorita les voy a enseñar unas fotos, entonces ya no puede liberar de manera adecuada este mediador químico que se llama leptina, que es uno de los que controlan el peso a largo plazo. Y entonces también hay una cosa que se llama resistencia a la leptina, porque aunque ahí está la leptina, los órganos no la aprovechan y entonces perdemos un poco el sentido de la saciedad. Si ustedes, por ejemplo, ven a un niño llega y un niño chiquito llega y come, pues hasta que ya no quiere más. Y entonces nosotros le empezamos a insistir, porque bueno, hay muchos niños que sí son un poco mañosos y no quieren comer, pero la mayor parte de los niños que no tienen, que comen de todo, que todavía no tienen este desvío hacia cierto tipo de alimentos, pues no comen más de que después de llenarse, ¿sí? Tienen un mecanismo de saciedad muy efectivo y no los van a convencer de que coman más porque ya están saciados. Y ahí su leptina está funcionando perfectamente bien. Y aunque estén gorditos, porque antes de los periodos de crecimiento, los niños se engordan un poco y después crecen, eh, no van a tener todos los problemas que tenemos los adultos cuando tenemos ese exceso de tejido adiposo. Bueno, entonces sabemos desde la primaria que la entrada energética es igual a la salida energética. Y si no hacemos ejercicio y comemos mucho, pues no vamos a gastar suficiente energía y si no gastamos suficiente energía, pues vamos a almacenar esa energía y esa energía se almacena en forma de grasa. Entonces, eh, hay un organito, un órgano aquí que bueno, se ve como chiquito, delgadito, que se llama páncreas. Y en este páncreas hay unos islotes, unos grupos de células que se llaman islotes pancreáticos, antes les llamaban islotes de Langerhans, y aquí en verde se ve a las células que producen insulina. La insulina es una hormona que produce anabolismo, es decir, fomenta que se almacenen los nutrientes y en especial es importante porque promueve que entre azúcar de la sangre hacia los tejidos. Entonces,
estos islotes pancreáticos solamente son el 3% de todo el tejido pancreático. Tienen otras células que producen otras hormonas que también tienen, el glucagón, por ejemplo, es importante. Ese tiene el efecto contrario a la insulina, ese saca glucosa de los almacenes, que también es muy importante cuando no estamos comiendo todo el tiempo. Entonces, ese tiempo que no comemos, la concentración de glucosa no varía mucho, sino que primero cuando comemos aumenta la concentración de glucosa y después aumenta la secreción de insulina, porque es un estimulante muy potente de la secreción de insulina y otras hormonas y otras cosas, pero vamos a simplificarlo así. Y entonces la glucosa promueve que entre la glucosa al músculo y al tejido graso, sobre todo, y en el hígado también promueve, aunque no promueve la entrada de glucosa, promueve que se almacenen estos nutrientes. Y entonces la glucosa baja y aunque no comamos inmediatamente, por ejemplo, ya ahorita, pues a lo mejor algunos de ustedes comieron muy temprano y ya necesitan volver a comer, pero no importa si comen hasta las 9 de la noche, no les va a dar hipoglucemia, porque hay hormonas que contrarregulan a la insulina y entonces ya no están metiendo tanta glucosa a las células como inmediatamente después de comer. Entonces, estos son los principales efectos metabólicos de esta hormona que se llama insulina y que es la que se descompone en la diabetes. Por eso se las estoy presentando con tanta atención. En el hígado, la insulina promueve el almacenamiento de azúcares, proteínas y grasas e inhibe que se produzca glucosa, es decir, esa glucosa que está almacenada en el hígado como glucógeno, que se quede en el hígado. En cambio, el glucagón hace lo contrario. El glucagón, cuando estamos en ayunas, saca azúcar del hígado. Pero bueno, la insulina también estimula la entrada de glucosa al músculo y la síntesis y el almacenamiento de glucosa y también posteriormente de grasa. Igual que en los adipocitos, promueve la entrada de glucosa y la síntesis y el almacenamiento de grasa. Entonces, cuando empezamos a subir de peso, cuando estamos en sobrepeso y en obesidad, se promueve algo que se llama resistencia a la insulina, que es que aunque haya insulina en el organismo, mucha insulina puede haber, pero los tejidos se resisten a ella, es decir, no está actuando de la manera en que debía actuar, porque hay cambios en la vía de señalización y otras cosas con las que no me voy a meter, que nosotros hemos estudiado mucho en el laboratorio, pero que es más complejo de comprender y no la llegamos a entender por completo. Sin embargo, estos órganos que son los blancos principales de la insulina empiezan a no responder bien a ella y entonces viene algo que se llama resistencia a la insulina, que bueno, puede ser fisiológica o patológica. Nosotros en este caso vamos a ver la patológica, pero en algunas etapas de la vida, como en el embarazo, por ejemplo, puede haber una resistencia a la insulina fisiológica que favorece que todos los nutrientes pasen hacia el producto y no que se quede con ellos la mamá. Pero bueno, ahorita vamos a más bien a ver la que es patológica. Entonces, eh, todas las definiciones de sobrepeso y obesidad están basadas en el índice cintura-cadera o en este índice de masa corporal. Ninguna de estas medidas es muy adecuada, pero es la que se utiliza. Entonces, todos ustedes pueden calcular su índice de masa corporal, que es igual a su peso en kilogramos por la altura al cuadrado, es decir, altura por altura en metros. Y si existe sobrepeso y obesidad, cuando hay un aumento en la grasa corporal, donde hay un incremento en el índice de masa corporal. Entonces, si la cuenta que les dije acá, les da menos de 18,
pues no llegan al peso que debían tener para, s- eh, para su edad y para su sexo. Eh, si tienen entre 19 y 24,9 estarán en peso, en índice de masa corporal normal, más que en peso normal. Si tienen entre 25 y 29,9 se dice que están en sobrepeso. Y si más de 30 se considera como obesidad. Y bueno, ya los clínicos hacen sus cálculos para ver y clasifican la obesidad, pero no nos vamos a meter mucho en ese asunto, porque cuando estamos en obesidad, pues realmente podríamos hacer em, lo que sea necesario para llegar al sobrepeso y después al peso normal, ¿sí? A un índice de masa corporal normal. Porque si subimos 1 kilo, si estamos en 26 de masa corporal, pues es relativamente fácil regresar a 24, 25. Pero si tienen 35, pues ya cada vez es más difícil. Entonces, lo mejor para prevenir todas las enfermedades metabólicas es prevenir, aunque siempre tienen algún tipo de remedio. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, entonces, si aumenta la ingesta, lo que comemos, hay una baja de actividad física, aumenta el índice de peso, cintura y el índice de masa corporal. Entonces, hablamos de sobrepeso u obesidad. Y este sobrepeso y obesidad viene con una inflamación moderada. Las células blancas, los leucocitos del organismo, cuando crece algún tejido, pues van a ver de qué se trata. Y entonces cuando crece la grasa, pues van y infiltran la grasa y están viendo de qué se trata. Y esto hace que esos linfocitos también produzcan unas sustancias químicas que les llaman linfocinas, que también son como hormonas, y que hacen que exista una inflamación moderada. Y ahora, bueno, pues la inflamación es el precursor de todos los males, como ya lo veremos, y esta inflamación moderada pues hace que todo empiece a funcionar pues con cierto desequilibrio, puede ser poco o mucho, dependiendo qué tanto sea el sobrepeso y la obesidad. Aquí hay un chistecito que en 1990 las televisiones eran gordos y nosotros éramos flacos, no es cierto tanto, y que ahora estamos frente a las pantallas delgadititas, pero toda esta panza se nos vino para acá. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos este sobrepeso o la obesidad van a aumentar la producción de insulina y vamos a tener entonces lo que se llama hiperinsulinemia. La hiperinsulinemia, si una persona no está en sobrepeso o obesidad y no tuviera resistencia a la insulina, pues va a hacer que nos sintamos muy mal. Cuando dicen le bajó la glucosa, pues sí, en realidad eh, nos sentimos muy mal porque el sistema nervioso, todo nuestro cerebro, requiere de cierta concentración de azúcar para funcionar bien. Entonces, si baja el azúcar, nos empezamos a sentir mareados, con mucha debilidad y pues nos podemos hasta desmayar porque bajó el azúcar, ¿sí? Pero bueno, todos los animales que sobrevivieron en la evolución desarrollaron resistencia a la insulina. Entonces, esta resistencia a la insulina hace que no, aunque haya hiperinsulinemia acá, pues no nos estemos desmayando y la mayor parte de la gente no tiene hipoglucemias. Solamente algunos que tienen picos de insulina pueden llegar a desarrollar hipoglucemias. Entonces, este sobrepeso y obesidad va a presentarse con un aumento en los triglicéridos en el plasma y muchas veces con un aumento ligero o pronunciado de la presión arterial. Entonces, todo esto puede ser, aquí tenemos el David cuando se fue a Estados Unidos a hacer su posgrado, por eso es mejor que se queden en México, pues así regresó un poco gordo. Entonces, sí.
Una cintura peligrosa es más allá de 85 centímetros en mujeres y de 95 centímetros en hombres. Entonces, si regresó así, pues dependiendo de su genética, epigenética, microbiota, agentes tóxicos, etcétera, va a hacer que se produzca más insulina y más insulina y más insulina. Y dependiendo predominantemente de todo esto, puede llegar a agotarse las células beta, estas muy lindas aquí que están en este islote pancreático, y entonces ya no secretan la suficiente insulina, y entonces ya no entra la glucosa al músculo y a la grasa, y entonces la glucosa se queda fuera, y entonces tenemos lo que se llama hiperglucemia. Y si la hiperglucemia y aquí pues se va a producir, puede ser que haya más insulina, pero hay resistencia a la insulina y se puede presentar la diabetes tipo 2, que es de lo que vamos a hablar ahora. También nos acordamos que cuando todo esto pasa, se pueden presentar otras cosas como enfermedades cardiovasculares y cierto tipo de cánceres. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos la misma idea de todo esto que nos produce esta inflamación. eh, bueno, va a producir obesidad central, hipertensión, hiperinsulinemia, con resistencia a la insulina y dislipidemias. Entonces, si lo vemos aquí, lo que llamamos síndrome metabólico es un conjunto de signos. Estas son cosas que se pueden medir, como por ejemplo la hipertensión o la presión arterial alta, la obesidad central, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa. También puede haber aumento en la proteína C reactiva o en la albuminuria. O presentar albuminuria. Si se tienen tres de estos signos, se llama síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico simplemente es un aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus o cierto tipo de cáncer. Entonces, como les decía al principio, nosotros quisimos ver qué pasaba con el exceso de azúcar en, en la comida. Y bueno, y aquí lo vemos predominantemente en los refrescos. Aquí está puesto muy atinadamente en cucharitas. Son estas cucharaditas chiquitas, las de azúcar tienen 5 gramos y las cucharas grandes tienen aproximadamente 15, ¿no? Entonces, cuando tomamos un refresco de 600 mililitros, que son los medianitos, que es el tamaño más vendido en México, vamos a estar consumiendo más de 60 gramos de azúcar. Una Coca-Cola tenía, cuando hicieron esta tabla, 63 gramos de azúcar. Ha bajado un poquito el contenido de azúcar de la Coca-Cola. Ya prometieron que va a bajar más, pero ojalá no baje más porque le suben los edulcorantes, porque los edulcorantes también hay que tomarlos con medida. No voy a hablar hoy de eso, pero tampoco podemos tomar edulcorantes como agua de uso. Como agua de uso nada más hay que tomar agua. Sí. Y todo lo demás, pues sí, sí se puede tomar un tecito, pero todo en exceso es malo, hasta el agua en exceso es malo, pero tenemos que aprender a tomar agua sola, ¿sí? Y bajarle a los refrescos porque vean cuánto puede tener en una sola sentada de azúcar. em, o por ejemplo, aquí lo podemos ver como cantidad de azúcar en un vasito de 330 mililitros y vemos que muchas mamás les dan a sus niños jugo de piña, por ejemplo, o de mango, porque pues no, los refrescos son malos porque tienen gas. No, son malos porque tienen azúcar, pero el jugo tiene mucho más. Vean qué cantidad para este vaso tiene de azúcar. Y tampoco creo que debamos ser fundamentalistas. O sea, ¿a qué me refiero? No es que nunca se pueda tomar un refresco. Sí pueden de vez en cuando tomar un refresco, pero no diario, ni en lugar de agua. Hay que tomar agua, aprender a tomar agua, y si algún día van a una fiesta y toman un refresco, no pasa nada. Pero estamos abusando del azúcar que tomamos. Entonces, nosotros, como les decía, pues tenemos un modelo en el que podemos, un modelo biológico,
en el que podemos darle la dieta que nosotros pensamos que lo puede enfermar de alguna manera, pues para estudiar qué es lo que sucede con su organismo ante cierta dieta. El trabajar con humanos es muy bonito, pero pues no podemos hacer experimentos con los humanos. Y no podemos saber exactamente qué pasa si están en un exceso de dieta de azúcar, porque pueden decirnos, no, no tomé azúcar, y si tomó, o pues nos gusta exagerar o decir de menos. Y bueno, y el chiste es que nosotros usamos esta rata Wistar, que es la rata blanca, y nuestro modelo biológico no tiene una susceptibilidad genética ni a desarrollar obesidad ni diabetes. Entonces, nosotros le dimos una media entre los refrescos y los jugos, que es azúcar al 20%, o sea, 20 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua. Si algo tiene, si es al 11% de azúcar, por ejemplo, que es lo que tiene la mayor parte de los refrescos, pues son 11 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua. 100 mililitros es un vasito chico, o sea, porque por eso están aquí los vasitos chicos. Entonces, eso le damos a las ratas como agua de bebida y no sé por qué viene esto aquí. Bueno, simplemente es para ver el síndrome metabólico y cómo puede esto aumentar la insulina, hacer esta hiperinsulinemia. Y aquí el organismo está produciendo más insulina mientras más glucosa y sustancias hay que le están estimulando, pero llega un momento en que se agota, vean, ya no puede producir la misma insulina y entonces viene la diabetes. El síndrome metabólico, pues, se va a producir muchas veces como resultado de un sobrepeso o una obesidad inicial que hace que la mayor parte de los órganos funcionen mal. Y vean aquí el riesgo de cáncer con el aumento de la insulina primero y con el síndrome metabólico. No toda la gente que tiene síndrome metabólico va a desarrollar ninguna patología posterior, sin embargo, aumenta el riesgo, ¿sí? Que de eso se trata toda la medicina en la época actual, de disminuir el riesgo. Bueno, ahora sí, aquí están nuestras ratas. Esta es la doctora Miriam Velasco, que ha llevado gran parte pues ha encabezado estos experimentos. Y estas son ratas de 2 meses que toman agüita con azúcar y estas son ratas que toman agua normal. Y después de 6 meses, vean, aquí ya los 2 meses, ya las ratas están bastante gordas y después de 6 meses, pues están mucho más gordas. Las ratas son unos animalitos que no dejan de crecer nunca. Entonces, no es que crezcan más que las ratas controles, pero sí les crece más la panza, como a nosotros. Somos mucho más parecidas a las ratas que a los ratones, y no porque no, por nada especial, sino porque los ratones tienen el metabolismo mucho más acelerado. Bueno, entonces nosotros eh, comparamos las hembras y los machos eh, y bueno, y también hicimos otro modelo donde le quitamos los ovarios a las ratas para ver cómo funcionaban. Y aquí tenemos son ratas macho, una control y una tratada después de 6 meses de tomar agua con azúcar al 20%. Vemos aquí el peso de las ratas macho en condiciones control y o testigo y cuando les damos sacarosa. Después de 2 meses ya vemos una diferencia estadísticamente significativa de el peso en estas ratas. En las hembras, si vemos los controles, suben poquito, mucho menos de peso, y las ratas hembras suben un poco más de peso que las ratas macho proporcionalmente, pero también crecen menos, nunca llegan al peso de estas ratas. Y las ratas a las que le quitamos los ovarios, pues quedan siempre como en un intermedio,
pero bueno, claro que las ratas que toman agua con azúcar, pues se engordan más que las ratas testigo. La cantidad de insulina que tienen los machos, eh, estos son los controles y estos son los tratados, las hembras controles y tratadas, y los ovarectomizados, que no les hagan mucho caso porque además, como pueden ver, son mucho menos animalitos, y estos, pues bueno, son valores estadísticos. Pues los machos producen mucho más hiperinsulinemia que las hembras. Y en general, a esta edad, que es la edad fértil, las hembras desarrollan menos síndrome metabólico o menos pronunciado que los machos, aunque pueden engordar mucho, eh, no tienen signos tan pronunciados como los machos, que por la hiperinsulinemia que desarrollan son mucho más propensos a desarrollar enfermedades cardíacas. Sí sabemos que, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares en los individuos, en los varones, son más frecuentes en los varones jóvenes que en las mujeres, porque de alguna manera los estrógenos están teniendo un efecto protector sobre el aparato cardiovascular. Eh, Aquí tenemos los triglicéridos. Vemos que los machos tienen muchos triglicéridos, las hembras también, y también las ovarectomizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos del azúcar que se están tomando las ratas en el agua, pues se están convirtiendo en triglicéridos, y eso se va a ver también en la cantidad de grasa que guardan. Aquí tenemos el efecto de inyectar insulina aquí. Y entonces, cuando se inyecta insulina en los animales controles, pues va bajando el azúcar hasta que ya toda la insulina que había es metabolizada, y entonces pues ya regresa hacia los valores normales. Y esto es en los machos y esto es en las hembras. Y vean que esta resistencia a la insulina es más pronunciada aquí en las hembras, pero también porque empezamos desde más, este es el área bajo la curva, que nos dice qué tanta resistencia a la insulina eh, tienen en cada caso. Los machos producen más insulina, pero tienen menos resistencia a la insulina, y a lo mejor por eso es que tienen un síndrome metabólico más intenso. Y bueno, no me voy a meter en la bioquímica, pero sí les quiero decir que no es igual el trastorno metabólico en los machos que en las hembras, porque las proteínas que se fosforilan en las células, que se les pegan fosfatos y que quedan activadas en las células que son blanco de la insulina, son distintas según el sexo. Después, la presión arterial a los 6 meses solamente suben los machos, en las hembras no. Este es el efecto protector que les hablaba de los estrógenos. Y la frecuencia cardíaca no se altera mucho en este periodo. Sin embargo, sí hemos observado que hay arritmias tanto en machos como en hembras, y esto pues nos puede llevar a algún desencadenante de enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos cómo crecen los adipocitos. Estos son los controles, y vean que las hembras, pues aquí muchas hembras tienen los adipocitos muy crecidos, ¿sí? Y esto también es porque es la grasa que está por delante. Si se acuerdan, hay un dimorfismo sexual en la distribución de la grasa. Entonces, pues las hembras de principio tienen los adipocitos más grandes, y con el síndrome metabólico, pues los chiquitos se hacen más grandes y estos más grandes, y en los machos también crecen. Aquí tenemos el promedio de del, del diámetro de los adipocitos, y vemos que tanto en las hembras como en los machos, pues este llega a ser bastante mayor. Y aquí tenemos el hígado. Desde los 2 meses empezamos a ver que almacenan grasa en el hígado las ratas tratadas con azúcar,
Y esto, bueno, si ven aquí los controles, pues se ve que estos cortes no tienen grasa en el hígado prácticamente. Y esta tinción es, pinta nada más la grasa que está dentro de los hepatocitos, que son las células hepáticas, en machos, en hembras y en las ovarictomizadas. Si vemos aquí, pues se produce hígado graso en los dos modelos, con este modelo de darles azúcar. Y esto es el tejido del corazón, el marcapaso, que vemos que también acumula grasa. Esto es el control en el marcapaso. Y aquí tenemos teñido de grasa y vemos que hay mucha grasa acumulada acá. Y eso nos puede explicar en parte las arritmias que se observan en los animales tratados. Entonces, aquí tenemos como un resumen de todo lo que les he dicho de, de cómo los machos tienen un síndrome metabólico más intenso. Sin embargo, pues la obesidad y la dislipidemia en las hembras pues es más pronunciada. Y si todo esto no se controla, pues podemos llegar a tener diabetes mellitus tipo 2. Si recordamos, hay distintos tipos de diabetes mellitus. La tipo 2 es la que tiene que ver con los factores genéticos. Casi todos conocemos a alguien que tiene diabetes tipo 2. Nosotros somos mestizos, entonces tenemos genes tanto indígenas como españoles y pues de muchas razas, que no hay que hablar de razas nunca con los humanos, pero sí de poblaciones humanas diferentes. Entonces, sí tenemos casi todos eh, estos genes de la población indígena que tienden a almacenar más que otras poblaciones del mundo que tenían como más alimentos desde el principio. Entonces, bueno, aquí tenemos, dependiendo de los factores genéticos, ambientales, como el aumento de ingesta, epigenéticos, falta de ejercicio, tenemos que hay resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina hasta que el páncreas se agota y entonces viene la diabetes mellitus tipo 2. Esta es la más conocida. La diabetes tipo 1 es propia se presenta en niños sobre todo, y también tiene factores ambientales y genéticos, pero en este caso, por ejemplo, los factores ambientales son más las infecciones, está menos entendida, es una enfermedad autoinmune que destruye todas las células beta del páncreas. Y también tenemos, y bueno, aquí hay hiperglucemia, y entonces los niños tienen que ser tratados con insulina. Hay otros tipos de diabetes que se llaman MODI, donde no hay una afectación multigenética, sino es un solo gene. Y hay la diabetes del embarazo, que solamente se presenta en el embarazo y que se les quita a las mujeres cuando nace el bebé. Sin embargo, estas mujeres se tienen que checar toda la vida porque son más propensas a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, hablando de diabetes, pues los síntomas principales de la diabetes puede ser la polidipsia, que es mucha sed, la poliuria, que es el aumento en la frecuencia y en la cantidad de orina, la pérdida de peso, que si la insulina no está actuando bien, no se almacena glucosa y no se almacenan tampoco los demás nutrientes, y entonces esto produce pérdida de peso y esta pérdida de peso, pues produce que comamos más. Pero un enfermo que padece diabetes, que está activo, porque la diabetes no todo el tiempo está activa, sino que va y viene, ¿sí? Son como oleadas, pues va a tener esta pérdida de peso que puede ser poquita, si el individuo está en sobrepeso o obesidad, pero esto indicaría que en ese momento está activa la diabetes. Y bueno, la diabetes en sí es una enfermedad muy silenciosa, por eso hay que medirse la concentración de glucosa en ayunas, y si está sospechosa, pues hay que medirla también después de comer y hacer una curva de tolerancia a la glucosa.
porque tiene muchas complicaciones. Si la glucosa normal está entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Si tenemos entre 100 y 124, digamos, sí, decimos que la glucosa está ligeramente alta, pero ya hay ahí medio hiperglucemia y eso nada más nos habla del día que nos estamos midiendo la glucosa, ¿sí? Y por arriba de 125 miligramos por decilitro, se dice que estamos en diabetes mellitus, ¿sí? Tipo 2. Sobre todo, hay que repetir la medida, porque, por ejemplo, el estrés hace que la glucosa se eleve. Y hay otras cosas que pueden producir que la glucosa se eleve. Por ejemplo, si estamos, bueno, todo lo que produce estrés en una infección grave o en el hospital por cualquier cosa, muchas veces la glucosa está alta y no hay diabetes, pero esto se tiene que ser una medida de repetición y entonces, pues la diabetes aumenta la probabilidad de tener de tener daño cardiovascular, infartos, presión alta, enfermedades del riñón, ceguera y pie diabético, porque disminuye eh, la efectividad del sistema inmune. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una infección en el pie y no hacemos mucho caso porque nos cortamos mal la uña o lo que sea, eso puede hacer que proliferen bacterias, que se produzca una gangrena y la frecuencia de amputaciones más alta, quitando los accidentes, es por diabetes mellitus tipo 2. La frecuencia de ceguera más alta, pues también es por diabetes tipo 2. Las enfermedades del riñón también son muy frecuentes en los diabéticos y esto lleva pues, a que se tenga que tener diálisis y otras cosas que también pues promueven otro tipo de trastornos. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo prevenimos todo. Digamos, si ya estamos en sobrepeso, si estamos en obesidad, pues tratar de pasar a sobrepeso ya a peso normal. Esto puede ser complejo y puede ser muy frustrante porque ya vimos que no es nada más de ponerse a dieta, hay que hacer más ejercicio y hay que ver si no tenemos alguna otra enfermedad como una enfermedad de la tiroides o otras cosas que pueden hacer que no bajemos de peso, ¿sí? Porque no es, ya ponte a dieta. No, no, eso no es solución de nada, ¿sí? Y además es muy difícil ahora hablar del cuerpo con la gente que va a consulta, entonces es muy complicado. Entonces yo creo que sí hay que pensar que, bueno, lo mejor que podemos hacer es remediar, si estamos en síndrome metabólico, ese síndrome metabólico. Aunque les tengo una mala noticia, porque a las ratas les fascina el agua con azúcar. Entonces, a las ratas les da el síndrome metabólico y entonces les dijimos, no, pues las ratas son animales que tienden a conservar su peso. Vamos a ponerles un bebedero con agua normal y les dejamos el bebedero con azúcar. Y las ratas, después de 2 meses de tomar agua con azúcar, miren nada más tomaban el agua, así la probaban y no la volvían a tocar. Todas seguían tomando, consumiendo el agua con azúcar. Entonces, piensen ustedes, y en otra ocasión se puede hablar sobre eso, de todos los problemas que puede causar en el cerebro, por ejemplo, y no solamente, hoy casi no hablamos de eso, pero en la saciedad, en todos, em, el sistema nervioso, pues el que estemos tomando azúcar. El azúcar nos da satisfacción, la saciedad, cuando uno está saciado, está satisfecho, está en paz. Pero el problema es cuando nunca estamos saciados y siempre estamos comiendo. Entonces, eso sí nos va a llevar a subir de peso. Y bueno, ¿qué hacer? Pues tratar de conservar el peso, tratar de prevenir, tomar agua en lugar de refrescos. No me gusta mucho esta diapositiva porque no hay que tachar a los niños, pero es lo que están comiendo. Sí. Una papita frita que le hace la mamá en la casa nunca va a tener tanta, o el papá, nunca va a tener tanta sal tampoco, no hemos hablado de la sal, pero también son alimentos muy salados y nunca va a tener tanta grasa. Entonces, bueno, contra eso, pues
salir más a caminar, a hacer ejercicio. No se necesita mucho. Los adultos no necesitamos tanto ejercicio. Por ahí dicen que hay que dar 10,000 pasos al día. Pues bueno, si la gente joven puede dar 10,000 pasos, pero para que una persona de mi edad de 10,000 pasos, pues necesito como 3 o 4 horas al día. Y bueno, ya han visto que con menos pasos que se den, pero que se den, aunque no sea todo, no una hora de caminar, sino 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos a distintas horas del día, pero caminar intensamente, eso también sirve 5 días a la semana. Y bueno, y todo eso nos va a ayudar a mantener una dieta sana con muchas frutas y verduras. Parece ese anuncio del radio, pero sí es cierto. Y vamos a comer de todo, porque ya vimos que somos omnívoros. No dejemos de comer proteína animal, pero la proteína animal también tiene otras cosas que alimentan a la microbiota, al parecer algunos aminoácidos que están en la carne, por ejemplo, pues son propicios para desarrollar una microbiota que no es eh, inocua y que aumenta y que nos hace propensos a subir de peso. Les digo que no está nada sencillo, pero pues bueno, vamos a tratar de comer más frutas y verduras, tomar agua y pues realmente pensar que sí podemos bajar de peso y que sí podemos estar sanos. Yo creo que eso es lo mejor. Aquí está el plato del bien comer. Acuérdense que no solamente hay carne y azúcar, hay frutas, verduras, esto debe ser la mayor parte. Cereales también tiene que ser una parte de lo que comemos. Mientras menos refinados, mejor. Y bueno, y también vamos a comer cosas de origen animal, pero pues vean que es poquito, ¿sí? Y no quiere decir que nunca podamos comer un pastel o algo procesado. Sí podemos, pero otra vez, no todos los días. Hay que tratar de que todos los días sean como vamos a trabajar todos los días o a la escuela, pues comemos normal y algún día podemos comer alguna otra cosa. Bueno, pues con esto termino y nada más quiero presentarles aquí a mi equipo de trabajo. No están todos, pero debemos pensar y llevarnos a casa como dicen en Estados Unidos, que bueno, como decimos aquí, algo que llevarse, ¿no? De que los humanos tenemos que cambiar de forma de vida, disminuir el azúcar en la dieta, hacer más ejercicio y recordar que los mecanismos del síndrome metabólico difieren de acuerdo al sexo. Esto tiene que ver con los tratamientos que dan los médicos, que damos los médicos. Tenemos que pensar si es una mujer o un hombre y qué necesita, porque los síndromes metabólicos no son enteramente iguales. Y bueno, tenemos que evitar, por sobre todas las cosas, sobreestimular a las células beta y producir esa hiperinsulinemia que tantos problemas traen. El dimorfismo sexual, que es que los hombres y las mujeres o las hembras y los machos existe en el metabolismo del azúcar y se observa desde antes de que haya hormonas sexuales, o sea, circulantes. Entonces, esto es muy interesante y bueno, nosotros seguimos estudiando y hay muchos grupos en el mundo que siguen estudiando estos efectos para ver cómo podemos dar tratamientos más individualizados y, y bueno, gracias. Muchas gracias, Angélica. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, qué bonita plática. Muchas gracias, Marcia. Me encantaría abrir el foro ya a preguntas. Yo creo que debe haber muchas preguntas. Si nadie se anima, ya saben que yo ya siempre tengo las mías apuntadas, pero sí, ya tenemos. Entonces, claro, Aleli, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Increíble plática, muy interesante, no podíamos dejar de verla y muy de corrido. Se nota que es una gran y excelente doctora y maestra. Una de las dudas que me surgieron, que yo sé que muchos conocemos, pero de repente a las personas comunes nos entra el por qué de repente se dispara. Si sabemos que hay una herencia, puede haber una herencia y que te mantienes en un control en cuanto a alimentación, ejercicio, pero dicen que por un susto
te vino la diabetes. ¿Qué tan cierto o falso sea esto? Es lo mismo que puede pasar que ya tienes un predominio y de repente viene el pum. Pero si te mantienes en una tablita con cuidados, ¿por qué se llega a dar? ¿O qué tan falso puede ser esto de un susto? Bueno, no les hablé de eso, pero a veces la sapiencia popular tiene alguna base que sí es, la gente observaba que cuando alguien se asustaba, pues se volvía después diabético. No es que se vuelva diabético por el susto, sino que ya su organismo era propenso a, pues por todos estos factores, a desarrollar diabetes. Como hay muchos tipos de diabetes, ahorita en realidad la diabetes es una enfermedad multifactorial, como vimos, pero hay como muchos grados y tipos, ¿sí? Entonces, si de repente nosotros estamos en peso más o menos y hacemos ejercicio y tenemos una época de mucho estrés o un susto muy fuerte, pues el sistema nervioso que se activa es el simpático, sobre todo. Y el simpático lo que hace es que inhibe la secreción de insulina. Entonces, y aumenta la secreción de las otras hormonas que contrarregulan a la insulina, del glucagón, la adrenalina y otras hormonas. Entonces, lo que sucede es que los islotes pancreáticos dejan de secretar insulina completamente. Entonces, si ya estaba trabajando como a marchas forzadas, con esa hiperinsulinemia, pero que apenas mantenía la glucosa, pues ahí se puede hacer evidente, porque en ese momento baja muchísimo la insulina. Pero no es por el susto, sino ya se venía desde antes. Y bueno, como es una enfermedad multifactorial, pues desgraciadamente se puede presentar aunque nos cuidemos, pero es menos probable y va a ser menos grave y probablemente se va a presentar en etapas más tardías. No es lo mismo que se manifieste la diabetes a los 70 años, que bueno, que ya con la edad también dejamos, cada vez se secreta menos insulina y entonces pues sí, si alguien tiene todas las, vamos, si alguien está en mayor probabilidad de presentar diabetes, pues con la edad ese es otro riesgo que no podemos quitar, porque ese sí que pues para allá vamos todos, ¿no? Entonces, pero si se presenta de manera más tardía, entonces pues bueno, hay menos complicaciones, ya hay menos tiempo para que se produzcan las complicaciones. Y además en los jóvenes todo es más, em, pues todo se presenta como con mayor intensidad, digamos, ¿no? Entonces, un diabético joven, o sea, antes se decía que la diabetes tipo 2 se presentaba nada más cuando yo estudié medicina, que fue hace mucho tiempo. Se decía que la diabetes tipo 2 se presentaba después de los 40 años. Ahora vemos adolescentes que tienen diabetes tipo 2. Pocos, por suerte, pero sí hay, o adultos jóvenes. Y que hay que controlar la diabetes mucho mejor porque si no, pues van a desarrollar las complicaciones mucho antes. Y eso es terrible. Perfecto, muchas gracias. A ver, tenemos aquí varias en el chat. Primero, Cristina Coronel, que fue una charla muy amena y que no dejan de aprender contigo. Carmen Vargas pregunta, ¿qué pasa con el índice de glucosa glicosilada y qué tan importante es mantenerlo en valores de rango normal? Esta es una pregunta excelente también, como todas, bueno, también la del susto. Eh, en realidad, ya ahora se piensa que esta medición de la glucosa en ayunas tiene que ir acompañada de una medida de la hemoglobina glucosilada. Les voy a contar un poco. La glucosa que está de más en la sangre, pues empieza a pegar algunas proteínas en distintos lugares, ¿sí? Entonces, la hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno que traen los glóbulos rojos y se le pegan las glucosas. Y entonces, como un glóbulo rojo vive en promedio como 3 o 4 meses,
Entonces, si vemos la cantidad de hemoglobina glucosilada, podemos tener una idea de cómo ha sido el nivel de glucosa durante esos 3 meses, durante los 3 meses previos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ir a sacar una glucosa en ayunas y dejamos de comer dulces y refrescos durante una semana, pues en una de esas nos sale que no tenemos, o sea, que no tenemos problema. Pero si sacamos la hemoglobina glucosilada, ahí sí vamos a ver que esta semana no estuvieron comiendo tantas cosas con glucosa, pero antes de eso, pues sí, porque ahí se queda pegada. Entonces, es importante tener menos del 6% de glucosilación de la, tanto de la albúmina, también se puede sacar de la albúmina, pero lo más frecuente es de la hemoglobina. Y sí tenemos que mantener la hemoglobina glucosilada baja, porque si no quiere decir que de alguna manera seguimos consumiendo o produciendo demasiada azúcar. Porque acuérdense que el hígado se dice que produce azúcar, no es que la produzca, sino que la había guardado ahí y la está sacando porque todas las hormonas contrarreguladoras sacan esa glucosa del hígado. De acuerdo, muchas gracias. Claro, Edith, tu micrófono. Todavía no. ¿Ya? Listo, ya. ¿Ya? Doctora Iriart, estuvo muy interesante su plática. A mí me surge una pregunta. He oído hablar que la diabetes juvenil es muy peligrosa y que es probable que no lleguen a una edad adulta. Pues mire, muchas gracias por sus comentarios. La diabetes juvenil es la diabetes tipo 1 y es una enfermedad autoinmune. Y para su tratamiento depende de insulina, de que se esté poniendo insulina todo el tiempo. Bueno, cada vez que se va a comer, se tiene que poner una dosis de insulina o cuando menos, ahora hay unas insulinas que duran un poco más, entonces a veces se pone una insulina que dura más y después se ponen durante el día refuerzos. Hay algunas bombas de insulina que se ponen en la circulación y entonces la bomba puede calcular cuánta insulina necesita el paciente, pero muy pocos pacientes tienen, especialmente, bueno, en nuestro país no muchos. En Europa y en Estados Unidos, pues sí tienen mucho más adelanto con esto. Pero si la persona se pone su insulina, hace ejercicio, tiene su dieta normal, pues lo más seguro es que se muera de otra cosa. Es decir, puede llegar, se puede tener hijos, se puede, o sea, sí ha aumentado mucho la esperanza de vida en los diabéticos tipo 1 hasta que ya no es un riesgo inminente de muerte, sino que si se tiene cuidado y si se aprende pues a ponerle insulina. Lo que pasa es que como muchas veces aparece esa diabetes de manera insidiosa y de repente, pues al niño, por ejemplo, le dan una enfermedad gastrointestinal y a las 3 semanas, pues empieza medio rarito, pero pues como no es muy claro que el niño como que tiene mucha sed y como que pues no, a veces dicen, no, pues es que no está creciendo bien y entonces lo llevan al médico. Y entonces ya, en general, en la diabetes tipo 1 o en la diabetes juvenil, hay un primer ataque donde se mueren muchas células beta, de estas que producen insulina. Pero luego, ahí se producen más anticuerpos contra esas células. Y entonces hay más ataques contra el páncreas y entonces acaban pues con muy poquitas células beta o sin células beta. Entonces, sí, y eso puede suceder en un niño de 5 años. Entonces, enseñarle a los niños que tienen que estarse inyectando y todas estas cosas es difícil, pero no imposible. Por ejemplo, hay ahora campamentos de niños diabéticos y entonces van y aprenden a ponerse la insulina cuando se la tienen que poner y a comer de cierta manera. Y bueno, y hay que tener cuidado porque si un niño de los hermanitos tiene diabetes juvenil,
como sí tiene un componente genético, pues hay que revisar a los otros que no tengan también. Y yo diría que es una enfermedad delicada, que son niños delicados, pero que ya pueden crecer perfectamente bien y, y pues hacer una vida no es la normal, porque se tienen que estar checando el azúcar, pero pues ya pueden morir a los 100 años. Qué bueno, es Sí, una buena noticia, doctora. Le agradezco mucho no, su... no hay nada que agradecer. Gracias. Tenemos varias preguntas. Entonces, la de Abigail Lira, primero te felicita, gran ponencia. Y su pregunta es si las ratas generaron adicción al azúcar o solo preferían el agua azucarada. Pues es una pregunta muy difícil de contestar porque como no hablan, es complicado. Nosotros pensamos, bueno, sí vimos su sistema nervioso y sí vimos que hacían algo parecido a la adicción. No, no sé, no es una adicción clásica, por ejemplo, como el cigarro que da cuando se corta a alguien que fuma y después ya no fuma, pues tiene lo que se llama síndrome de abstinencia. Este no es tan claro, pero sí hay síndrome de abstinencia. O sea, la gente que está habituada a tener una dieta muy alta en azúcar y que quiere cortar de tajo, es muy difícil. Hay que ir poquito a poquito bajando el azúcar y después ya no se pueden comer cosas muy azucaradas. Eh, no sé, por ejemplo, yo me he acostumbrado a comer con menos azúcar porque a mí me gusta el azúcar, me gustan mucho los postres y los helados. Y pues ni modo, me gusta mucho eso, entonces tengo que ir balanceando mi vida, pero ahorita ya las cosas, por ejemplo, tomar un trago de Coca-Cola me parece horrible, pero vas acostumbrando a bajar esa cantidad de azúcar y pues desde nuestro sentido del gusto se va a modificar. eh, y bueno, sí se puede pero sí, sí podríamos decir que es que ya todo se le llama adicción. No podemos comparar un síndrome de abstinencia de un alcohólico, por ejemplo, que ve elefantes rosas en el cuarto, con no comer azúcar. Pero sí hay, eh, digamos, sí se siente uno mal si deja el azúcar. Entonces, sí se habla de alguna manera de que tenemos adicción al azúcar. Y las ratas, por supuesto que pues si prefieren el agua dulce y no vuelven a tocar el agua sin dulce, pues es que les gusta mucho, que están un poco dependientes de ella. Dejan de comer para tomar más agua. Son capaces de dejar sus croquetas para tomar más agua porque sí les gusta. Además puede ser que les dé un poco más de sed porque pues es fuerte. Muchas gracias, perfecto. Aquí hay otra que es oleadas. ¿A qué te referías con que la diabetes se presenta en oleadas? Bueno, todas las enfermedades crónicas se presentan como tienen una fase activa y otra fase que no está tan activa y que si te cuidas y todo lo demás, pues baja. Y después puede volverse a presentar si te descuidas un poco o no sabemos exactamente cómo es esto, pero por ejemplo, se pensó durante mucho tiempo que la diabetes tipo 2 no se podía curar. Ahora sabemos que las personas que se someten a una cirugía bariátrica dejan de tener diabetes. ¿Qué es la cirugía bariátrica? Pues hay muchos tipos de cirugía bariátrica, pero básicamente es que te hacen más chiquito el estómago o conectan el estómago con una parte del intestino que no es el duodeno. No sabemos exactamente qué es lo que hace, pero inmediatamente baja la glucosa y hace que la persona viva sin diabetes. Mm. Claro, la cirugía bariátrica trae otros problemas, pero de esos no vamos a hablar ahorita. O por ejemplo, la gente que hay ahora un tratamiento para el sobrepeso y la obesidad, que es los análogos o las sustancias parecidas al péptido parecido al glucagón 1, al GLP-1. Entonces, pues ha habido todo una oleada de gente que quiere tratarse con ese péptido
que es la semaglutida, bueno, o el Ozempic. El No sé, Ozempic, ajá. sí. El Ozempic es inyectado, pero ya hay también tomado. El Ozempic era una inyección por semana a los pacientes diabéticos y eso les ayudaba a controlar la glucosa. Y luego vieron que esos pacientes en parte controlaban mejor la glucosa porque bajaban mucho de peso. Y entonces dijeron, ay, en la gente que no tiene diabetes, ¿qué pasará? Y entonces, pues se imaginarán que en Estados Unidos y en Europa la gente empezó a irse sobre el mercado de los Ozempic y todavía ahorita llega un momento que en Dinamarca, que es de donde vino el uso de los Ozempic, pues ya no se daban abasto, porque el mundo todo quería seguir comiendo como estaba comiendo y todo, y bajar de peso. Lo que pasa es que también el Ozempic, pues no cualquiera lo puede tomar, no cualquiera se lo puede inyectar, eh, y no hay un modo claro de dejarlo. Parece ser que los pacientes que toman, o las personas que toman o se inyectan este péptido parecido al glucagón 1, están muy bien mientras están en el tratamiento, pero después tienen un rebote cuando lo dejan. Y el Mm. tratamiento, pues, cada inyección cuesta como 8,000 pesos, sí, pesos mexicanos. Entonces, pues ustedes verán que es una renta bastante alta. Y bueno, pues quien lo necesita, pues está bien que lo use, si tienen, pero bueno, se ha visto también en la literatura últimamente que la gente está regresando a la cirugía bariátrica, porque es más barata y dura más tiempo el remedio. Ok. Tenemos que En cambiar de línea, modo de vivir, pero eso es muy difícil. en línea con esa, porque era la pregunta que seguía, ahorita le doy la palabra a Marta Lucinda, pero la pregunta que seguía era justamente sobre medicamentos como GLP-1 y no sé si pudieras mencionar algo, en realidad, ¿revierten la resistencia a la insulina? O sea, sí la pueden revertir, aun cuando ya nos dices que hay un fenómeno de rebote. ¿Qué pasa con la resistencia a la insulina, con estos medicamentos? Todavía está como en observación, pero estos medicamentos, por ejemplo, también se ha visto que sirven en las adicciones, hablando de las adicciones. Entonces, la gente que está en el tratamiento de Ozempic tiene menos apetito, entonces come menos. Y además, al principio del tratamiento, a la gente le dan náuseas, entonces no quiere comer. Y eso baja de peso, de todas, todas. Después ya se hace cierta tolerancia y entonces sí se come, pero no mucho. Y bueno, y si bajamos de peso, si bajamos de peso medio kilo o un cuarto de kilo, eso es bueno para el metabolismo, disminuye la resistencia a la insulina, se produce menos insulina, o sea, todo el metabolismo mejora, o sea que por supuesto que se revierte la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico y todo. Pero bueno, hay que ver si realmente puedes cambiar de manera de vivir, de comer y de hacer ejercicio y todo, mientras estás en ese tratamiento y después dejarlo y a ver si no tienes el rebote. Porque lo que pasa es que nadie te regala dinero, eso ya lo sabemos. Y cuando caemos en los fraudes, porque pensamos que alguien nos va a regalar dinero, pues aquí es igualito. Aquí pensamos que algo nos va a curar y nos va a permitir no hacer ejercicio porque nos cae gordo hacer ejercicio y ser muy sanos. No hay manera, o sea, de veras que en el mundo ya han estado buscando la píldora del ejercicio y ya se vio que pues no, no hay píldora del ejercicio. El ejercicio es que te muevas, te estires, gastes lo que te estás comiendo. No hay manera de no hacerlo. Y acá también, pues el Ozempic puede servir y puede ayudarte, pero no te puedes basar nada más en eso. Perfecto. Gracias, Marta Lucina. No sé si todavía hay una pregunta o ya quedó. ¿Micrófono?
Que iba en relación con eso, tiene mucho tiempo, por ejemplo, que se ha utilizado la metformina y se le dan casi poderes mágicos que resuelven cáncer y muchas cosas, pero mucho tiene que ver que no nada más tienen efecto sobre hígado o páncreas, sino también se les ha asociado efectos a nivel cerebral de manejo de ciertas señales que Ujú. controlan la saciedad y controlan de cierta manera como una adicción a todo eso. Y el parecido del GLP-1 creo que todavía tiene mayores efectos, o eso hacia ahí va mi pregunta. Creo que los efectos son todavía más fuertes y más generalizados que lo que puede asociarse a la metformina. ¿Es Sí, así? sí. Son distintos mecanismos. La metformina todavía no se sabe exactamente. Mejora la resistencia a la insulina y también en algunas personas promueve que bajes un poco de peso y sí te mejora el Mm. metabolismo. O sea, sí te mejora esa resistencia a la insulina porque brinca Mm. eh, la unión la insulina al receptor y todo lo que despierta Mm. abajo, se lo brinca. Sin embargo, tampoco es mágica, ¿no? También, por ejemplo, se ha hablado de que puede prevenir el Alzheimer y también el GLP-1 ya está en eso, que puede prevenir el Alzheimer. Pero no, es Mm. la mejora del metabolismo, como bien dices, Marta, querida. Exacto, sí. Combinación de factores, ¿no? Muchas gracias. Un beso. Un beso. Bueno, aquí tenemos una pregunta también en el chat de Cristina Coronel. Doctora, ¿cuál es la relación cuál es la relación de obesidad para desencadenar cáncer y qué tipos de cáncer? Bueno, eso también no son todos los tipos de cáncer, pero por ejemplo, el cáncer de colon, el cáncer de mama. Así que ya está como el cáncer de hígado. Creo que el peor es el cáncer de hígado, porque es el hígado graso que promueve la formación de cirrosis y después esa cirrosis, pues ya desde hace mucho que se ha visto que pues eso puede dar cambios hacia cáncer. Y bueno, no le puedo decir el mecanismo exacto, pero sí podemos pensar que las células cancerosas que se están dividiendo en el tumor, pues van a tener mucho más que comer cuando tenemos un estado de síndrome metabólico donde tenemos la glucosa un poco más alta y muchos triglicéridos circulantes, pues hay más grasa y más azúcar que está ahí a la disposición de las células que se están dividiendo. Y entonces esto puede propiciar, vamos, no es que también hay muchos cánceres que se dice que se empiezan a producir y luego se van para atrás. Y se empieza a producir algo como un cáncer y después no, eso no fructifera, no es fructífero, pues no hace un tumor. Pero si tenemos, por ejemplo, una inflamación de bajo grado, entonces las células del sistema inmune están un poco preocupadas por otro lado y, y disminuye un poco la respuesta inmune. Y entonces, pues esas células que estaban proliferando ahí, pues pueden proliferar más porque tienen más nutrientes. Y entonces empieza a formar el tumor y se le pasa al sistema inmune porque bueno, pues nada está funcionando muy bien, hay esa inflamación de bajo grado y se le pasa al sistema inmune y no llega a tiempo a quitar esas células, a matar esas células que están proliferando. Y entonces ese sería un mecanismo general porque tienen más nutrientes. Ahora se ha visto, por ejemplo, que algunas quimioterapias con ciertas dietas funcionan mucho mejor. O sea, si se le quita la nutrición al tumor y se dan ciertas quimioterapias, funcionan mucho mejor que si está la quimioterapia sola. Entonces, pues muchos cánceres donde, por ejemplo, la grasa, pues empieza a se empieza a almacenar donde no debe. El hígado no es un almacén de grasa, pero ya vimos que cuando estamos comiendo mucho azúcar, pues hay migración de la grasa hacia el hígado y entonces se hace un hígado graso.
o un músculo graso, o se puede almacenar en casi cualquier órgano. Y entonces esto pues hace todo esto de la inflamación y hace que no funcione bien y pues se le puede pasar al sistema inmune porque bueno, pues si además hay otros factores, porque no nada más por estar en sobrepeso o obesidad va a dar cáncer, sino que es más multifactorial. Pero yo diría que la razón por la que lo propicia es porque hay más nutrientes. Perfecto. Y aquí tenemos una última que me mandaron. ¿Es lo mismo un problema con la tiroides que un problema de una ingesta desbalanceada, en una dieta desbalanceada? ¿Influye de la misma manera en el metabolismo y en la progresión de enfermedades? Bueno, la tiroides también regula de manera muy importante el metabolismo y cuando está funcionando de menos, propicia que haya sobrepeso y obesidad. Entonces, este sobrepeso pues va a ser igual vamos, las células grasas pues tienen mucha grasa y entonces están funcionando mal y hay infiltración de glóbulos blancos. O sea, en esa medida la obesidad es parecida. Sin embargo, las personas que tienen hipotiroidismo y que les hacen sus estudios y les dan una terapia sustitutiva con hormona tiroidea, bajan de peso y pueden también vivir una vida bastante normal. O sea, eso no es un problema más que detectarlo, porque a veces es difícil detectar que hay un hipotiroidismo que está causando todas estas cosas. Pero hay más signos del hipotiroidismo. eh, Cansancio, y bueno, no, y además hay que decir algo. No todas las personas que están en sobrepeso y obesidad eh, están enfermas. Hay muchas personas que están en sobrepeso y obesidad que es una paradoja para la medicina porque están bastante sanas y hacen mucho ejercicio. Y los levantadores de pesas, pues hacen mucho ejercicio y tienen un muy buen metabolismo, pero pues bueno, no tienen el cuerpo de alguien que no levanta pesas, ¿no? Entonces, todo es complicado. Esto es nada más así como una introducción de todo aquello que es además muy apasionante. Bueno, a mí me encanta. Claro, no, pues te dije que era un tema que seguramente iba a generar mucho entusiasmo, muchas dudas, muchas ganas de conocer un poquito más. Y bueno, aquí ya viste una muestra con todas las preguntas que tuvieron. Entonces, no sé si la audiencia tiene alguna pregunta más y si no, ya dejamos que la doctora Iriart se vaya a cenar. Té, nada de refrescos, nada de pastelitos, aunque nos encanten, yo soy de ese equipo. Yo soy del equipo pastelito, pero pues nada, igual hay que saber decir un día sí y un día no, al menos, ¿no? Pues, Bueno, pues entonces si ya no hay más preguntas, a nombre de Alelí y a nombre propio, te agradecemos muchísimo, Marcia, de verdad que hayas estado con nosotros muchas y gracias. esperemos volver a tenerte pronto con una plática. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas noches Que a esté muy todos. bien. Buenas noches. Gracias, un beso. Igualmente, hasta luego. Ya me voy, Angélica, ¿de veras? No, como tú quieras, mira, Ah, aquí no, está sí. Leli, está Ah, Leli, bueno, ya las conocí. Muchas gracias por invitarme. la verdad es que genera mucho entusiasmo, como viste, y no sabemos muchas veces si son parte de los papás del centro de neurorehabilitación, estudiantes de biomedicina, de biológicas, se une gente de muchos diferentes lugares con la intención siempre de aprender un poquito más. Ah, qué bueno. Pues ¿Mm? las Y felicito por aparte es esta súper iniciativa. interesante la plática. Muchas gracias. Así es, Muchísimas digerible e gracias. interesante. Pues Bueno, muchas gracias, nos despedimos entonces. Ale, adiós, que les después nos vaya muy ponemos de bien. acuerdo. Vale, Adiós. buenas noches. Buenas noches.